Ecos de los dioses. La historia de Bondye. En la tradición del vudú africano, Bondye no solo es el creador del universo, sino también el principio supremo del orden y la justicia. Aunque su presencia es distante y no interviene directamente en la vida humana, se cree que su energía mantiene el equilibrio cósmico, asegurando que cada acción tenga su justa consecuencia. El concepto de justicia en el vudú no se basa en castigos divinos inmediatos, sino en un equilibrio natural que debe mantenerse. Bondye no castiga ni recompensa de manera arbitraria, sino que permite que las leyes del universo se cumplan por sí solas. El orden moral del mundo se sostiene porque cada acción genera una reacción, y este principio está arraigado en todas las prácticas espirituales del vudú. Este equilibrio no es solo individual, sino también colectivo. En la cosmovisión vudú, el bienestar de una persona no puede separarse del bienestar de su comunidad. Si alguien actúa de manera egoísta o destructiva, rompe el equilibrio y genera consecuencias negativas no solo para sí mismo, sino para todos aquellos a su alrededor. Del mismo modo, si una persona actúa con rectitud y respeto hacia los demás, su entorno florecerá y prosperará. Aunque el vudú no tiene una doctrina formal del karma, como en las religiones de la India, existe una creencia similar en la ley de causa y efecto. Se entiende que Bondye estableció el universo con leyes inmutables, y que cada persona debe asumir la responsabilidad de sus acciones. El destino en el vudú es visto como una senda fluida, no un camino fijo e inalterable. Bondye creó el mundo con un propósito, pero los humanos tienen libre albedrío para tomar decisiones, y esas elecciones definen su futuro. Se cree que cada individuo nace con un destino trazado, pero sus acciones pueden alterarlo, mejorar su vida o desviarse del camino de la armonía. El equilibrio del destino no se manifiesta siempre de inmediato. A veces, las consecuencias de una mala acción pueden tardar en llegar, lo que refuerza la idea de que Bondye es paciente y no castiga de manera impulsiva. Sin embargo, nadie puede escapar de la justicia cósmica, pues todo lo que se siembra, tarde o temprano, será cosechado. Para los practicantes del vudú, esta comprensión del destino refuerza la importancia de vivir en armonía con los principios del universo. La vida no es una serie de eventos al azar, sino un entramado de conexiones donde cada acción influye en el futuro. Los loas, como intermediarios de Bondye, también juegan un papel en la regulación del destino. A veces pueden advertir a las personas sobre peligros o desvíos en su camino, y en algunos casos pueden intervenir para corregir desequilibrios extremos. Sin embargo, su intervención siempre respeta la voluntad de Bondye y las leyes cósmicas que él estableció. El vudú enseña que la vida no termina con la muerte, sino que el alma continúa su existencia en el mundo espiritual. Se cree que Bondye, como creador y guardián del orden cósmico, tiene un papel en el destino final de las almas, aunque no de una manera directa o antropomórfica. En la tradición vudú, el alma humana está compuesta por varios elementos espirituales, cada uno con un propósito distinto. Tras la muerte, el alma no desaparece, sino que entra en un ciclo de transición, donde su destino dependerá de la vida que llevó en el mundo terrenal. Uno de los principios fundamentales en esta creencia es la idea de que las almas deben ser honradas y cuidadas por sus descendientes. Si una persona vivió con rectitud y mantuvo el equilibrio en su vida, su alma se convertirá en un espíritu protector para su familia, guiándolos y bendiciéndolos desde el más allá. Por el contrario, si alguien rompió el orden natural y causó daño a otros, su espíritu podría quedar atrapado en un estado de confusión o vagar sin descanso, buscando redención. En algunos casos, los loas pueden intervenir para corregir este desequilibrio, permitiendo que el alma encuentre la paz. Bondye no dicta sentencias ni decide castigos, pero su energía asegura que el ciclo de la vida continúe de acuerdo con las leyes naturales. La muerte no es vista como un final absoluto, sino como una transición a otro estado de existencia, donde el alma sigue su camino en la inmensidad del universo.
Las prácticas funerarias en el vudú reflejan la profunda creencia en el ciclo de la vida y la conexión entre los vivos y los muertos. La muerte no es una separación definitiva, sino un cambio de estado en el que el alma sigue presente en la comunidad. Uno de los rituales más importantes en la tradición vudú es el despedir el alma, una ceremonia en la que la familia del difunto se asegura de que su espíritu haga una transición pacífica al mundo espiritual. Durante esta ceremonia se realizan oraciones, ofrendas y cánticos para guiar el alma hacia su destino y evitar que quede atrapada en el mundo terrenal. En algunas comunidades vudú se cree que después de un período de espera, el alma puede reencarnar en un nuevo cuerpo, volviendo a la vida a través de sus descendientes. Esta idea refuerza la importancia del linaje y la continuidad de la familia, pues los antepasados siempre están presentes en la vida de sus hijos y nietos. Otro aspecto crucial en las creencias funerarias del vudú es la relación con los varones del cementerio, como Barón Samedi, quien gobierna el reino de los muertos y actúa como guardián de las almas. Aunque Barón Samedi es una figura poderosa y temida, su papel es el de asegurar que los muertos reciban el descanso que merecen, manteniendo el equilibrio entre el mundo de los vivos y el de los espíritus. La presencia de Bondye en estas prácticas es sutil, pero esencial. Aunque no interviene directamente en el destino de las almas, su voluntad se refleja en la manera en que la vida y la muerte se conectan. Todo sigue un ciclo, y la energía que dio origen al universo sigue presente en cada transición, asegurando que el equilibrio se mantenga. En última instancia, Bondye representa el principio de justicia suprema, no como un juez, sino como una fuerza inmutable que sostiene el orden de la existencia. Su legado se refleja en la vida de cada persona, en la manera en que enfrentan sus decisiones y en el destino que crean con sus acciones. A través de los rituales, la devoción a los loas y el respeto por el equilibrio cósmico, los practicantes del vudú mantienen viva la presencia de Bondye, asegurando que su energía siga fluyendo en el mundo, guiando el destino de las almas y preservando la armonía del universo. Aunque Bondye es una entidad distante en la práctica del vudú, su presencia es fundamental en la cosmovisión de la comunidad. Se le percibe como el principio absoluto de toda existencia, la fuente de la vida y el equilibrio del universo. Aunque los rituales y ceremonias están enfocados en los loas, Bondye sigue siendo la esencia divina de la cual todo emana. Para los creyentes del vudú, el mundo está gobernado por una interconexión espiritual, donde Bondye es la base sobre la que se sostienen todas las fuerzas visibles e invisibles. Su energía está presente en la naturaleza, en los ciclos de la vida, en la armonía de los elementos y en la guía que los loas ofrecen a los humanos. Las enseñanzas orales de la tradición vudú transmiten que Bondye es el gran arquitecto del cosmos, pero ha dejado el mundo en manos de sus hijos espirituales, los loas, quienes se encargan de velar por el destino de los humanos. Esto no significa que Bondye haya abandonado su creación, sino que su papel es el de mantener el orden supremo sin interferir directamente en los asuntos terrenales. Esta visión de Bondye como un dios supremo, pero no controlador, ha permitido que el vudú se mantenga como una religión en la que la responsabilidad personal es crucial. No se espera que Bondye intervenga para solucionar los problemas de los fieles. En su lugar, son los loas quienes ofrecen guía y ayuda a quienes los invocan con respeto y devoción. A pesar de que Bondye no recibe cultos ni sacrificios directos, su presencia es reconocida en los festivales y ceremonias más importantes del vudú. En muchas celebraciones, los fieles inician sus rituales con una plegaria a Bondye, reconociéndolo como el principio de todo lo que existe antes de invocar a los loas. Uno de los festivales más importantes en los que se menciona a Bondye es el Fet Jed, la celebración de los muertos, donde los loas de la muerte, encabezados por Barón Samedi, gobiernan los rituales. Durante estas ceremonias, los participantes agradecen a Bondye por la existencia y por el ciclo de la vida y la muerte, entendiendo que todo ocurre dentro del orden divino que él estableció.
Otro momento en el que Bondye es invocado es durante la iniciación de nuevos sacerdotes y sacerdotisas del vudú, hongans y mambos. Antes de que un iniciado pueda comenzar su camino espiritual, se le enseña que todo el conocimiento proviene de la energía creadora de Bondye y que su propósito será actuar como un intermediario entre los loas y la comunidad, respetando el equilibrio cósmico que Bondye sostiene. Las grandes ceremonias de vudú, donde se realizan danzas, posesiones espirituales y ofrendas, siempre incluyen una referencia a Bondye como la fuente de la energía que da vida a los rituales. Aunque no se le dirijan oraciones constantes, su nombre es mencionado con reverencia, recordando que todas las fuerzas espirituales existen porque Bondye les dio forma y propósito. En la práctica cotidiana del vudú, la sanación y la protección son aspectos fundamentales. Muchas personas acuden a los sacerdotes del vudú en busca de ayuda para superar enfermedades, dificultades personales o conflictos espirituales. Aunque son los loas quienes actúan como intermediarios y sanadores, Bondye sigue siendo la fuente última de toda energía curativa. Se cree que la energía de Bondye fluye a través de la naturaleza y de los elementos sagrados utilizados en los rituales de sanación. Hierbas medicinales, baños espirituales, amuletos y oraciones canalizan la fuerza creadora de Bondye, ayudando a restaurar el equilibrio en el cuerpo y el alma de quienes buscan ayuda. Cuando un hongan o mambo realiza un ritual de protección, siempre reconoce que toda fuerza proviene de Bondye, incluso si es a través de los loas que se manifiesta. Esta creencia refuerza la idea de que todo en el universo está conectado y que la armonía espiritual es posible cuando se vive en sintonía con las fuerzas que Bondye puso en el mundo. En los momentos de crisis, los fieles del vudú no invocan directamente a Bondye, pero pueden pedir su bendición a través de los loas. Por ejemplo, si alguien enfrenta una situación de peligro, puede recurrir a Legba para abrir caminos, a Ogún para obtener fuerza o a Esil y Freda para encontrar consuelo. Al hacerlo, reconocen que estas entidades son manifestaciones del poder de Bondye, que sigue presente en cada aspecto de la existencia. Aunque Bondye no tiene una imagen definida, su presencia se refleja en símbolos y representaciones sagradas dentro del arte vudú. Uno de los principales medios en los que su energía se manifiesta es a través de los bebés, dibujos sagrados trazados con harina, ceniza o polvo durante los rituales. En los bebés, Bondye no tiene un símbolo propio, pero su esencia está implícita en los signos que representan el equilibrio, la creación y el universo. Los bebés de loas como Legba, Dambala o Ayida Wedo contienen referencias a Bondye, ya que son espíritus estrechamente ligados a su energía creadora. En la iconografía vudú, Bondye se asocia con el cielo, la luz y la vastedad del cosmos. Aunque no tiene un rostro, se le percibe en la inmensidad del firmamento, en el sol que da vida, en las estrellas que guían a los viajeros y en la lluvia que nutre la tierra. El arte vudú, expresado en pinturas, esculturas y danzas rituales, también refleja la influencia de Bondye como el principio supremo de la existencia. En algunas representaciones se muestra como una fuerza abstracta rodeada de loas, destacando su rol como el origen de todas las manifestaciones espirituales. Las telas sagradas utilizadas en los rituales vudú, a menudo adornadas con colores y símbolos espirituales, también contienen referencias a Bondye. En muchos casos, los colores blanco y dorado representan su pureza y poder divino, mientras que las telas azules simbolizan el cielo, su morada eterna. Más allá de las representaciones visuales, Bondye vive en la memoria y la devoción de la comunidad vudú, no como un dios al que se le deba rendir culto, sino como la esencia misma de la existencia, un recordatorio constante de que el mundo sigue un orden divino que él estableció. Desde sus orígenes en las religiones tradicionales de África Occidental hasta su expansión en el Caribe y América, Bondye ha permanecido como la fuerza suprema y la esencia de la existencia dentro del vudú.
Aunque nunca ha sido objeto de culto directo ni ha tenido templos dedicados en su honor, su presencia ha sido constante en la cosmovisión de los practicantes del vudú. En las religiones de los pueblos Fon, Ewe y Yoruba, Bondye era conocido con otros nombres y atributos, como Mawulisa o Olodumare, pero siempre con un papel similar: el Dios Supremo, creador del cosmos, cuya obra es mantenida por espíritus y entidades menores. Con la llegada del vudú a Haití, Cuba, Brasil y otras regiones, Bondye siguió siendo visto como la fuente de toda energía y el principio organizador del universo, pero se adaptó a las nuevas realidades espirituales y culturales. Durante la colonización y la trata transatlántica de esclavos, los practicantes del vudú se vieron obligados a ocultar su fe bajo la apariencia del cristianismo. El sincretismo religioso llevó a la asociación de Bondye con el dios cristiano, ya que ambos eran percibidos como creadores supremos, invisibles y trascendentes. Esta fusión permitió que Bondye continuara existiendo dentro de la espiritualidad de los esclavizados sin levantar sospechas entre los colonizadores europeos. A lo largo de los siglos, el papel de Bondye no ha cambiado significativamente dentro del vudú. Su esencia sigue siendo la misma: un dios distante, inmutable, omnipresente, cuya existencia es reconocida pero no invocada directamente. Sin embargo, en la actualidad, su significado ha adquirido nuevas dimensiones, extendiéndose más allá de lo espiritual y convirtiéndose en un símbolo de resistencia, unidad y trascendencia. Con la expansión del vudú hacia el Caribe, América del Sur y América del Norte, Bondye ha seguido siendo una figura central dentro de la espiritualidad de la diáspora africana. Su presencia no se limita solo a Haití, sino que ha dejado huellas en tradiciones como el candomblé y la umbanda en Brasil, donde se le asocia con Olorún, la deidad suprema de la religión yoruba, el santerismo cubano y el espiritismo de Puerto Rico, en los cuales se mantiene la idea de un Dios supremo distante, similar al Dios cristiano, el vudú de Luisiana, que adoptó muchas de las estructuras religiosas de Haití, manteniendo la figura de Bondye como el creador del universo. El sincretismo con el cristianismo ha sido una de las características más notables de la evolución de Bondye en el contexto de la diáspora africana. Muchos fieles del vudú también se consideran cristianos y creen que Bondye y Dios son la misma entidad, expresada de diferentes maneras según la tradición religiosa. Este sincretismo permitió que el vudú sobreviviera a siglos de opresión, persecución y discriminación. Los practicantes lograron preservar su fe mientras se adaptaban a las circunstancias impuestas por el colonialismo y la esclavitud, asegurando que Bondye siguiera siendo una parte fundamental de su identidad cultural y espiritual. En la actualidad, la figura de Bondye sigue siendo reverenciada en todas las comunidades donde el vudú ha echado raíces. Su existencia representa la conexión con los ancestros, la herencia africana y la fuerza espiritual que sostiene a los pueblos de la diáspora. En el vudú moderno, Bondye sigue siendo la base filosófica y espiritual sobre la que se sustenta toda la religión. Aunque los loas son los intermediarios con los humanos, Bondye sigue siendo reconocido como el origen de toda existencia. Los sacerdotes y sacerdotisas del vudú continúan enseñando a sus comunidades que Bondye es el creador de la vida, el garante del orden cósmico y la energía primordial que mantiene el universo en equilibrio. Esta enseñanza se transmite de generación en generación, reforzando la idea de que todas las fuerzas espirituales del vudú existen gracias a Bondye. En muchas ceremonias actuales, los hongans y mambos inician sus rituales con una referencia a Bondye, reconociendo su papel como el gran arquitecto del cosmos. Aunque las oraciones y ofrendas están dirigidas a los loas, la bendición final siempre se atribuye a Bondye, pues es él quien permite que la energía fluya a través de los espíritus. La relevancia de Bondye también se refleja en el concepto de justicia y destino dentro del vudú. Los creyentes entienden que el universo sigue un orden natural, establecido por Bondye,
y que cada acción tiene una consecuencia. Este principio refuerza la noción de responsabilidad personal y comunitaria, alentando a los seguidores del vudú a vivir en armonía con las leyes espirituales y naturales. A lo largo de la historia, el vudú ha sido una fuente de resistencia y fortaleza para los pueblos africanos y sus descendientes. Durante la época de la esclavitud, la fe en Bondye ayudó a muchos a mantener la esperanza en medio del sufrimiento, recordándoles que el orden divino no podía ser destruido por la opresión humana. Uno de los momentos más significativos de la historia del vudú fue la Revolución Haitiana, 1790 a 1804, en la que los esclavos de Haití se levantaron contra los colonizadores franceses y lograron la independencia. Se dice que antes de la rebelión, los líderes espirituales del vudú realizaron una gran ceremonia en Boa Caimán, donde se invocó a los loas y se reconoció a Bondye como testigo del juramento de los rebeldes. Desde entonces, la figura de Bondye ha sido vista como un símbolo de liberación, resistencia y autodeterminación. Aunque su papel en el vudú no ha cambiado, su significado ha adquirido una dimensión más profunda en el contexto de las luchas sociales de los pueblos de la diáspora africana. Hoy en día, la espiritualidad vudú sigue desempeñando un papel clave en la identidad cultural y la resistencia de muchas comunidades. En tiempos de crisis, Bondye representa la esperanza en la restauración del equilibrio, la certeza de que la vida sigue un curso determinado y que la justicia divina, aunque tarde en llegar, siempre se cumple. En un mundo donde el vudú sigue siendo malinterpretado y estigmatizado, la creencia en Bondye ayuda a preservar el sentido de identidad y orgullo de los practicantes. Su existencia recuerda que la espiritualidad africana es profunda, poderosa y tan válida como cualquier otra tradición religiosa. El legado de Bondye sigue vivo en el vudú moderno, no como un dios al que se le reza o se le pide intervención, sino como la esencia de la existencia, el principio del orden cósmico y la base de la fe vudú. Su presencia se mantiene en la cosmovisión de los creyentes, en los rituales y festivales, en la sanación y la protección espiritual, y en la lucha constante de los descendientes de los africanos esclavizados por preservar sus raíces culturales. Más que un dios supremo, Bondye es el símbolo de la resistencia, la continuidad y la conexión con lo divino. Su energía se manifiesta en cada práctica espiritual, en cada invocación a los loas, en cada danza ritual y en cada historia transmitida de generación en generación. A pesar de los siglos de opresión y persecución, el vudú sigue vivo, y con él, la presencia eterna de Bondye como la fuerza silenciosa que sostiene el universo, la historia y la esperanza de su pueblo.